Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. En la encíclica Mediator Dei, el venerable Pío XII escribe que la Iglesia es un organismo vivo y por ello, también en lo que se refiere a la Sagrada Liturgia, sin afectar la integridad de su enseñanza, crece y se desarrolla, adaptándose y conformándose a las circunstancias y exigencias que ocurren en el tiempo. En plena continuidad con este principio, el Concilio Vaticano II, en el proemio de la Constitución Sacrosanctum Concilium, reconoce como su deber interesarse de manera especial también en la reforma y la promoción de la liturgia. La Asamblea Conciliar se había reunido, de hecho, con el objetivo de hacer crecer cada vez más la vida cristiana entre los fieles, adaptar mejor a las exigencias de nuestro tiempo aquellas instituciones que están sujetas a cambios, favorecer todo aquello que puede contribuir a la unión de todos los creyentes en Cristo y fortalecer lo que es útil para llamar a todos al seno de la Iglesia. En ese momento histórico, se advertía fuertemente la necesidad de una renovación de las formas rituales, mediante las cuales, por siglos, la Iglesia había realizado la glorificación de Dios y la santificación del pueblo cristiano. Gracias al movimiento litúrgico, había madurado la convicción, expresada posteriormente por San Juan Pablo II, de que existe un vínculo muy estrecho y orgánico entre la renovación de la liturgia y la renovación de toda la vida de la Iglesia. La Iglesia no solo actúa, sino que se expresa también en la liturgia y de la liturgia toma las fuerzas para la vida. Para favorecer el acceso de los fieles a la riqueza de dones de gracia dispensados por la Sagrada Liturgia, la Constitución Sacrosanctum Concilium indica entonces, con una fórmula muy eficaz, la dirección que hay que seguir: conservar la sana tradición y abrir a un legítimo progreso. El Papa Benedicto XVI captó en esta declaración de intenciones el programa de reforma de los padres conciliares, en equilibrio con la gran tradición litúrgica del pasado y el futuro, notando cómo no pocas veces se contrapone torpemente tradición y progreso, mientras que, en realidad, los dos conceptos se integran. La tradición incluye ella misma de alguna forma al progreso, como para decir que el río de la tradición lleva en sí mismo también su fuente y tiende hacia su desembocadura. El concilio afirma la legitimidad de dicho progreso arraigado en la auténtica tradición, distinguiendo dentro de la liturgia una parte inmutable, porque es de institución divina, de partes susceptibles de cambio, que al paso del tiempo pueden o incluso deben variar, si en ellas se hubieran insinuado elementos menos sensibles a la íntima naturaleza de la misma liturgia, o si se hubieran vuelto menos oportunos. Cambios de este género han ocurrido constantemente a lo largo de los siglos, con el fin de permitir a los fieles una participación fructífera por medio de las acciones rituales en el misterio pascual de Cristo, fundamento de la fe cristiana.
El culto de la Iglesia se ha entonces encarnado en las formas culturales de cada época y ha sido capaz de influir en ellas e incluso transformarlas. La liturgia ha sido así por siglos, un motor de evangelización. Hoy es necesario renovar esta energía en continuidad con la auténtica y viva tradición católica, es decir, según una dinámica dirigida a introducir a los creyentes en la plenitud de la verdad. Se comprende entonces por qué los padres conciliares hayan recomendado que la revisión de los ritos, cuando corresponde a una verdadera y probada utilidad de la Iglesia, se realice siempre con la advertencia de que las nuevas formas de alguna forma surjan orgánicamente de las ya existentes. Por el bien de toda la Iglesia, toda reforma debe estar siempre precedida por una cuidadosa investigación teológica, histórica y pastoral. El magisterio conciliar de esta forma invita a evitar la desorientación de los fieles, disuadiendo a cualquier persona de agregar o eliminar o modificar cualquier cosa en materia litúrgica por su propia iniciativa. El progreso evocado por la Constitución conciliar no compromete, de hecho, la comunión eclesial. Intenta más bien confirmarla y favorecerla. Exhorto, por tanto, a todos aquellos que están llamados a preparar la celebración de los divinos misterios, en particular a los sacerdotes que ejercen el ministerio de la presidencia litúrgica, a custodiar siempre ese respeto a los textos y los ordenamientos de la liturgia que nace de la actitud interior de disponibilidad y confianza en Dios, manifestando humildad ante su grandeza y fidelidad sincera a la comunión eclesial. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que la liturgia que nos ayuda a la glorificación del Señor y a nuestra propia santificación sea siempre valorada y respetada por todos, sobre todo en la celebración de los sagrados misterios. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Sigo con preocupación la guerra en Ucrania, que ha visto en estos días una fuerte intensificación. Deseo expresar mi cercanía a los que sufren debido a los recientes ataques realizados incluso contra civiles. La guerra no resuelve los problemas, sino que los agrava. No construye seguridad, sino que multiplica el sufrimiento y el odio. En donde caen misiles y drones, caen también las esperanzas. Se destruyen casas y lugares de oración. Se rompen vidas inocentes. Encomiendo a todos los pueblos heridos por la guerra a la protección de la Virgen María, Reina de la Paz. Me dirijo finalmente a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados, que su peregrinación a Roma, y en particular a las tumbas de los apóstoles, fortalezca su fe en Cristo, que sea Él la luz y el camino para su existencia. A todos, mi bendición.
Pater noster,